de permanencia como auxiliar de educación en el sector. Doctor Eloy, muy buenas tardes, bienvenido a esta transmisión. Muy buenas tardes, muchas gracias por su participación en esta transmisión en vivo, en la cual vamos a tener la oportunidad de explicarles el procedimiento respecto a este concurso público para nombramiento de auxiliar de educación. Recordemos que después de más de 10 años se lleva a cabo un concurso público y se están ofertando más de 12.000 plazas vacantes, y esperemos pues que este proceso se lleve de la mejor manera. Para ello estamos trabajando de manera articulada desde el Ministerio de Educación con la SUGEL y las direcciones regionales de educación, y requerimos la participación de todos los postulantes que reúnan los requisitos para participar en este concurso público. Esperemos que este tiempo que nos vayamos a tomar sea de mucho beneficio para quienes van a participar en este proceso y también para nosotros, para poder recoger todas las consultas que puedan darse en esta transmisión y poder absolverlas también. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias. Bien, doctor Eloy, como bien lo ha mencionado, más de 12.000 plazas que ya han sido prepublicadas en la página web de la Reforma Magisterial del Ministerio de Educación y próximamente serán publicadas finalmente para conocer cuáles son las que están disponibles. Vamos a iniciar, doctor, no sin antes mencionarles a nuestros participantes en esta actividad virtual el día de hoy, que hemos colocado un enlace para que puedan registrar su información y armar un directorio que nos permita contactarlos para remitirles guías, toda la información necesaria para que puedan participar del concurso. De igual manera, el equipo que está dándole soporte técnico a esta plataforma, a esta transmisión, colocará en el chat el enlace para que ustedes puedan dejarnos su información y poder contactarlos, como lo decía, con información importantísima sobre el proceso. No olviden, esto ya está colocado en la invitación de la página Facebook de Perú Educa, así como también lo iremos colocando de manera recurrente en el chat. Regístrense para poder recibir guías y otros documentos importantes que le ayudarán a participar en este proceso en todo el país. Otra información metodológica importante es que al finalizar vamos a desarrollar un bloque de preguntas y respuestas, para los cuales es importantísimo que ustedes ya vayan planteando cuáles son las dudas que tienen respecto a este procedimiento en el chat de esta plataforma, en el chat del Facebook. Por favor, colóquenos sus preguntas para poder organizarlas con tiempo y poder responder cuáles son las dudas respecto al concurso público de nombramientos de auxiliares de educación para el año 2021. Doctor Eloy, iniciamos entonces su presentación. Yo le avisaré cuando tengamos algunos minutos para que dé sus conclusiones respecto al tema que nos convoca. Adelante. Bien, muchas gracias. Vamos a iniciar con la explicación del desarrollo de todo este concurso público. Como les señalaba, el último concurso que se llevó a cabo en el sector de educación para nombramiento en el cargo de auxiliar de educación fue el año 2010. Entonces, por más de 10 años no se llevó a cabo un concurso público para nombramiento en este cargo. Y ya con la ley 31.185, que se promulga en marzo de este año, se autoriza al Ministerio de Educación a realizar un concurso público para nombramiento de auxiliar de educación, el mismo que se ha reglamentado con el Decreto Supremo 013 del año 2021 del sector Ministerio de Educación. Entonces, en este Decreto Supremo 013 se establecen todos los procedimientos para la realización de este concurso público, desde la aprobación del cronograma, desde la publicación de plazas, la inscripción de postulantes, la verificación de requisitos, el otorgamiento de puntajes, sobre qué criterios se evalúan, las publicaciones del cuadro de méritos y la adjudicación finalmente con la emisión del acto resolutivo. Vamos a explicarles paso por paso el desarrollo de este concurso público para nombramiento de auxiliar de educación. En el primer bloque tenemos lo referido al cronograma y la publicación de plazas vacantes, ¿no? El cronograma lo aprueba cada dirección regional de educación. En este momento ya todas las direcciones regionales de educación del ámbito nacional
han aprobado su cronograma regional. Y lo que nosotros señalamos desde el Ministerio de Educación son 17 actividades que tienen que estar previstas en este cronograma. La prepublicación de plazas se ha realizado la segunda semana del mes de agosto y ha estado a cargo del Ministerio de Educación. Se han prepublicado más de 12.000 plazas orgánicas vacantes a nivel nacional. La validación de las plazas para corroborar que efectivamente estas plazas que han sido prepublicadas no tienen ningún inconveniente respecto a su financiamiento o respecto al proceso de racionalización, algunas de ellas no es excedente, lo realiza cada UGEL a nivel nacional. Y ese trabajo lo vienen realizando entre la tercera y la cuarta semana del presente mes. La consolidación de plazas y la publicación final de plazas lo realiza el Ministerio de Educación y eso se lleva a cabo entre la primera y la segunda semana del mes de septiembre. Es decir, la segunda semana del mes de septiembre, el Ministerio de Educación en su página web de la Ley de Reforma Magisterial realizará la publicación final de las plazas vacantes para que a partir de la tercera semana del mes de septiembre y la cuarta semana, los postulantes puedan inscribirse de manera voluntaria a este concurso público. Participan quienes acrediten los requisitos mínimos y deseen participar de ella. Así tengan o no tengan el vínculo laboral de auxiliares de educación el presente año. Basta que cumplan el requisito mínimo de estudios, que se va a explicar más adelante, y no tengan ningún impedimento para poder nombrarse en el cargo de auxiliar de educación. Luego viene la verificación de requisitos que está a cargo del comité y la evaluación de expedientes, ¿no? Se verifica si el postulante o los postulantes cumplen con los requisitos y si no hay ninguna observación, son evaluados en sus expedientes. ¿Qué criterios se evalúan? Los criterios de formación académica y experiencia profesional, también que vamos a explicar al detalle. Luego de haber evaluado los expedientes, viene la publicación, la primera publicación preliminar del cuadro de méritos, donde los postulantes tendrán acceso a la información de cómo han sido evaluados, en qué criterios y en qué aspecto han obtenido puntaje, y eso les permitirá, si hubiese algún aspecto que no se ha evaluado, plantear el reclamo correspondiente, que también estará previsto, y la absolución de reclamos que tiene que resolver el comité. Los reclamos tienen que estar basados en la evaluación propiamente del postulante. No pueden estar presentando recursos de impugnación porque estamos hablando de reclamos respecto al puntaje que me han asignado. Una vez que se absuelven los reclamos, viene la publicación final del cuadro de méritos y esa publicación final es por nivel y modalidad. Y de allí viene la adjudicación de plazas, la emisión de resoluciones y finalmente la elaboración de informe final que realiza el comité de la UGEL para que éste sea elevado a la Dirección Regional de Educación, que realizará finalmente, posterior a la conclusión del concurso, el proceso de verificación de cómo se ha llevado a cabo el concurso. Este cronograma, si bien es cierto el Ministerio de Educación lo propone en semanas, pero en el que se ha aprobado en cada Dirección Regional de Educación ya lo han establecido en días. Por ello es importante que los postulantes que van a participar en este concurso se informen en la región cuál es el cronograma y sobre ese cronograma se van a tener que presentar a la SUGEL que pertenezcan a este ámbito regional. Observar de manera minuciosa las fechas que han establecido, porque en el cronograma que aprueba la Dirección Regional ya no se habla de semanas, sino de días, dentro del parámetro de las semanas que se ha establecido en la norma. Ese cronograma, como reitero, ya está aprobado. Los postulantes pueden tener acceso a ella e informarse.
Respecto a la publicación de las plazas, en este concurso público solamente están consideradas las plazas orgánicas vacantes. No forman parte del concurso las plazas eventuales. Desde el Ministerio de Educación ya se ha hecho la prepublicación la segunda semana del mes de agosto. Eso es lo que establece la norma. Una vez realizada la prepublicación, cada Dirección Regional de Educación o UGEL inicia el trabajo de validación de las plazas. ¿Por qué hacen la validación de las plazas? Porque estas instancias de gestión educativa son responsables de la administración de las plazas dentro de su ámbito jurisdiccional. Nosotros consolidamos la información y finalmente quienes validan son cada UGEL y DRE correspondiente. Esa validación se realiza entre la tercera y cuarta semana del mes de agosto. Esta semana estamos cerrando con la validación que realizan todas las UGEL. Entre la primera y segunda semana, el Ministerio de Educación va a consolidar esas plazas validadas y las va a publicar finalmente la segunda semana de septiembre. Lo vamos a publicar en la página web que ustedes pueden ver en la parte inferior, que corresponde a la Ley de Reforma Magisterial. Allí no solamente van a ubicar la lista de plazas, sino van a encontrar las normas y todos los documentos que nosotros hemos generado para la realización de este concurso público. Una vez que se realiza la publicación de las plazas vacantes, la segunda semana del mes de septiembre, inicia el proceso de inscripción y requisito y cumplimiento de requisito por parte de los postulantes. ¿Qué cosa se debe tener en consideración o qué cosa debe tener en consideración el postulante al momento de inscribirse? El primer paso, tengo que informarme de la norma, de cómo está establecido el procedimiento respecto a los requisitos, criterios de evaluación, cómo me van a asignar puntaje, si existen bonificaciones, qué documentos debo presentar para que el comité no me vaya a excluir en algún momento del concurso público, cuál es el puntaje mínimo que debo haber alcanzado en la evaluación de mi expediente para poder ser considerado apto para la adjudicación de una plaza. ¿Qué documentos debo presentar, por ejemplo, cuando voy a presentarme a una institución educativa por convenio? ¿Cuál es la diferencia entre una plaza ubicada en una institución educativa por convenio y una institución educativa pública? Entonces, el primer paso que hay que tener en consideración como postulante es informarme de todo este procedimiento del concurso público. Paso 2. Revisa el cronograma regional y verifica la publicación de plazas que va a realizar el Ministerio de Educación la segunda semana del mes de septiembre en la página que ya se señaló y también lo van a poder encontrar en las páginas virtuales de cada Dirección Regional de Educación y UGEL. ¿Cuál es la finalidad de que revise el cronograma regional? Si bien es cierto, en la norma yo voy a encontrar una actividad que está prevista en semanas, sin embargo, en el cronograma regional, esa actividad ya no va a estar en semanas, sino en días, dentro de ese parámetro que se ha establecido por semanas. Supongamos, la inscripción de los postulantes se realiza entre la tercera y cuarta semana del mes de septiembre, pero resulta que hay una dirección regional que ha establecido que inicia el lunes de la tercera semana y concluye la presentación el jueves de la cuarta semana, ¿no? Y quizás otra región ha establecido en su cronograma que inicia la presentación el lunes de la tercera semana y concluye el viernes de la cuarta semana. Entonces, esos días pueden variar entre una región y otra, y ellos están en la facultad porque están dentro del parámetro del cual se ha establecido desde el Ministerio de Educación. Por eso es importante que revisen el cronograma que se aprueba a nivel regional. ¿Y por qué debo informarme de las plazas? Porque ese dato va a ser un insumo para que el postulante pueda determinar a dónde se presenta.
entendiendo que este es un concurso público. Es un concurso público y lo más probable es que a una plaza postulen cinco personas. Entonces, la competencia va a ser, digamos, va a ser bastante fuerte. Por ello es que el postulante debe verificar dónde existen más plazas, dónde existen menos, a dónde me presento, cuál es lo que más me conviene. Con los documentos que tengo, ¿bastaría adjudicarme una plaza en esta jurisdicción o me puedo ir a otra donde existen mayor cantidad de plazas? Entonces, esa es la importancia por cual los postulantes deben observar el listado de plazas vacantes, ¿no? Tomando como referencia que a nivel nacional van a ser más de 12.000 plazas vacantes que se oferten para este concurso público. El paso 3 es armar el expediente requerido, ¿no? Y presentarlo a través de la mesa de partes virtual o física en la UGEL donde desea postular. ¿Por qué debo preparar bien los documentos antes de presentarme a la inscripción? Porque la norma me dice claramente que yo debo cumplir requisitos generales, ¿no? Y los requisitos generales están referidos a la formación académica y las prohibiciones que debo observar y no tenga ningún impedimento para presentarme a este concurso público. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos? ¿Qué estudios debo acreditar como mínimo? Tengo que presentar el documento, porque si yo no adjunto en mi expediente ese documento, el comité me va a excluir. Como va a ser una evaluación de expedientes, no hay un examen de conocimientos ni nada por el estilo, es una evaluación de expedientes donde se evalúan dos criterios, la formación académica y la experiencia laboral. Para la formación académica, ¿qué es lo que debo presentar? Tengo grados universitarios, tengo carreras técnicas, tengo capacitaciones. Ya. Si van a merecer un puntaje, lo tengo que adjuntar. ¿Qué documentos van a merecer puntaje en este concurso? También están en las precisiones de la norma. ¿Qué puntaje voy a obtener por cada uno de estos criterios? Respecto a la experiencia laboral, ¿cómo se acredita la experiencia laboral para que me otorguen puntaje? ¿Basta solamente la resolución de contrato o debo adjuntar las boletas, las constancias de pago? La norma señala claramente que ambas tienen que sustentarse, porque si solamente presento la resolución de contrato y no adjunto las boletas o las constancias de pago, el comité no me va a asignar ningún puntaje. Y recordemos que en este concurso hay un puntaje mínimo para considerarse apto. Entonces, el paso 3 es observar de manera correcta los documentos que debo presentar y estos documentos tienen que estar debidamente foliados. Doctor Eloy, disculpe la interrupción, nos comentan en el chat y gracias por ese dato. No avanza el PPT, nos hemos quedado en la plantilla que tiene como título Pasos para la postulación. Sí, ahí estoy. No ha avanzado. Ok. No. Muchísimas gracias. Disculpe la interrupción. Bien. ¿Qué documentos debe contener el expediente de postulación? ¿Ya? Es otro aspecto que hay que tener en consideración. En la solicitud del postulante tiene que manifestar de manera expresa al nivel al cual postula, el nivel o modalidad. Es decir, las plazas que se están ofertando están ubicadas en instituciones educativas del nivel inicial, del nivel secundaria y de la modalidad de educación básica especial. Entonces, solamente puedo postularme a uno de estos niveles o modalidad y lo tiene que manifestar de manera expresa el postulante al momento de ingresar su expediente. Copia los documentos que acrediten los requisitos y los criterios de evaluación. Es decir, ¿cómo me van a asignar el puntaje en los criterios que se van a evaluar? Lógicamente con los documentos que yo presente. Si yo no presento los documentos, no me van a dar ningún puntaje. Entonces, ¿qué criterios van a evaluar? ¿Qué aspectos se van a tomar en consideración? Hay que ver el instrumento de evaluación y sobre ello, todos los documentos que tenga, yo lo anexo. ¿Qué más debe contener el expediente para la inscripción? En la norma hay
4 anexos, el anexo 3, 4, 5 y 6, que son declaraciones juradas que están referidas a que no tengan ninguna prohibición, o de gozar de buena salud, por ejemplo, para acreditar si gozo o no gozo de buena salud, no voy a presentar el documento, basta una declaración jurada que eso podrá ser corroborado como parte de la fiscalización posterior. Entonces, esos 4 anexos también forman parte de mi expediente, porque yo estoy declarando, estoy dando fe de que no tengo impedimento y cumplo ciertas condiciones para presentarme a este concurso público. En el caso de instituciones educativas por convenio, adicional a todos estos documentos, el postulante tiene que anexar la propuesta que le haga la institución educativa por convenio o la institución educativa que es gestionada por otro sector. ¿Qué más debo adjuntar? Si tengo la discapacidad debidamente acreditada, los documentos correspondientes, o he realizado el servicio militar obligatorio, o he sido reconocido como deportista de alto nivel, tengo que presentar los documentos porque en esos casos me va a corresponder una bonificación en el puntaje que obtenga respecto a la evaluación de mi expediente. Si yo tengo la discapacidad y no lo acredito ante el comité con documentos, por más que físicamente esté acreditada la discapacidad, el comité no me va a poder asignar el puntaje porque la norma ha señalado con claridad que se tiene que presentar los documentos como parte de su expediente al momento de postular. Estos anexos 3, 4, 5 y 6 deben estar debidamente completada la información, firmada y con la huella digital correspondiente para que no sea materia de ningún tipo de observación. ¿Qué precisiones? ¿Qué cosa más debo tener en consideración para la inscripción? Solo está permitido la postulación a una UGEL. Es decir, voy a presentarme a una sola UGEL, no es que me voy a presentar en simultáneo a varias, ¿ya? Porque la norma lo ha señalado con claridad, solamente se presenta a una UGEL. Y por ello es importante lo que le señalaba al inicio, observar el cronograma regional, verificar la lista de plazas vacantes, porque sobre esa información yo voy a presentarme voluntariamente. ¿Qué va a pasar en aquellos casos donde de repente algún postulante pues no leyó esta parte que solamente puedo postular a una UGEL y me estoy presentando a 2 o 3 UGEL en simultáneo? Estoy presentando mi documento. ¿Qué va a suceder? ¿Me van a excluir o es que me van a evaluar en una de ellas, ¿no? La norma también ahí es señalado que solamente va a ser evaluado donde se inscribió primero. Las inscripciones que sucedieron después de la primera simplemente van a quedar borradas y van a ser excluidas del registro. Este concurso va a ser ser registrado en un aplicativo informático y la información nosotros vamos a manejarlo a nivel nacional. Es decir, podremos identificar de repente alguien que postula a Loreto y en simultáneo está postulando a Lima Metropolitana. Entonces no va a haber un margen en el cual el postulante, por tema de distancia, quiera participar en más de una unidad ejecutora. Eso nos va a facilitar esta herramienta tecnológica en la cual nosotros hemos establecido que se va a realizar todo este concurso público. ¿Qué va a pasar en aquellos casos donde algún postulante de repente al momento de la inscripción no presentó uno de los anexos, ya sea el 3, 4, 5, 6 o los 4, no los presentó, no completó la información, no firmó, no puso su huella digital? ¿Qué va a pasar? ¿Lo excluyen del concurso? No. En el caso de que no hayan presentado uno o todos estos anexos, el postulante podrá regularizarlos hasta antes de la publicación preliminar del cuadro de méritos. Eso también está establecido en el cronograma. ¿Hasta qué momento puedo subsanar? Y solamente puedo subsanar estos 4 anexos o alguno de los anexos que haya obviado. Pero ¿qué pasa si de repente me inscribí y no adjunté mi título pedagógico que acredita mi requisito?
¿qué va a pasar? Si ya cerraron la inscripción y no lo he presentado, lo que va a suceder es que el comité lo va a excluir del proceso porque no cumple el requisito. ¿Puedo subsanar ese documento? Ya no lo van a poder subsanar porque el plazo para la inscripción ha cerrado. Después del cierre del plazo de inscripción, solamente se permite subsanar los anexos 3, 4 y 5 y 6, hasta antes de la publicación del cuadro de méritos preliminar. Si no he regularizado hasta ese momento, también va a ser una causal para que el comité me excluya del proceso porque no he cumplido con subsanar los documentos correspondientes a los requisitos que debo acreditar. Entonces ahí hay otro aspecto que debo tener en consideración en mi condición de postulante. Lo recomendable es que al momento de la inscripción yo presente todos estos documentos para luego no estar subsanando la presentación. Otro aspecto a tener en consideración es que también tenemos plazas ubicadas en zonas de frontera y para poder nombrarse en esas plazas es necesario que además de cumplir todos los requisitos y haber superado el puntaje mínimo, es que quien se adjudique esa plaza tiene que ser peruano de nacimiento. Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener adicionalmente presente al momento de la inscripción. Respecto a los requisitos generales, ¿no? Aquí tenemos los estudios superiores requeridos por cada nivel, que lo vamos a explicar en la lámina siguiente, que corresponde a los requisitos mínimos. Es decir, yo me puedo presentar a este concurso, sí me puedo presentar, pero tengo que haber acreditado como mínimo haber concluido el 6º ciclo en educación. ¿Qué pasa si alguien se presenta con su constancia de haber concluido el 4º ciclo o haber concluido el 5º ciclo? ¿Podrá participar en el concurso? No va a poder participar porque no cumple el requisito mínimo. Y si tiene título pedagógico, ¿podrá participar? Sí puede participar porque ya superó el requisito mínimo. Los requisitos están establecidos por cada nivel, modalidad, que lo voy a explicar en la lámina siguiente. Y aquí el tema de gozar de buena salud física, mental, que permite ejercer la función de auxiliar de educación, eso se remite exclusivamente a la declaración jurada. Todo esto es con declaración jurada. ¿Tengo buena salud? Efectivamente, doy fe que tengo buena salud. Y luego, en la fiscalización posterior, la UGEL va a hacer la verificación que efectivamente no haya contado con algún impedimento. No he sido condenado por delito doloso, por eso me estoy presentando a este concurso. Pero de repente en lo posterior, cuando la UGEL haga la fiscalización, encuentra que tuvo una condena por un delito doloso. ¿Qué va a suceder en ese caso? Declaran nulo el nombramiento y van a iniciar un proceso disciplinario por haber falseado la información en mi declaración jurada. Otro aspecto a tener en consideración aquí es la edad, ¿no? La edad mínima para poder, digamos, el límite de edad para poder ejercer la función de auxiliar de educación es 65 años de edad. ¿Qué pasa si yo cumplo 65 años de edad en el mes de diciembre del presente año? ¿Puedo presentarme? Te puedes presentar, no va a haber ningún inconveniente. El problema va a ser que no vas a poder tomar posesión de cargo el siguiente año porque ya excediste los 65 años de edad. Entonces, esas verificaciones, por ejemplo, el comité lo va a realizar como parte de su función. Que no tenga ningún impedimento para poder participar en este concurso y que cumpla los requisitos generales y específicos. Y aquí ya vamos a ver al detalle cuáles son los requisitos específicos respecto a los estudios para poder presentarse a este concurso público. Como les señalaba a un inicio, las plazas solamente están ofertadas en instituciones educativas del nivel inicial, del nivel secundaria y de la modalidad de educación básica especial. En el nivel inicial hay dos formas de acreditar los estudios mínimos, ¿no? La primera dice,
haber culminado como mínimo el 6º ciclo de estudios pedagógicos o universitarios en educación en el nivel inicial. Es decir, quien acredite haber culminado el 6º ciclo en educación inicial cumple el requisito para ese nivel y pasa a la siguiente etapa, que sería la evaluación propiamente. Pero ¿qué pasa si hay alguien, el postulante, ha concluido el 6º ciclo en educación, pero no es de inicial, sino es de primaria? Esa es la segunda alternativa que nos dice la norma. Cuando la especialidad del título no es de inicial, es de primaria, es de secundaria o de otra modalidad de educación básica especial, adicional a ese estudio, yo tengo que acreditar una capacitación mínima de 50 horas relacionadas a la atención y cuidado en la primera infancia. Es decir, cuando mi formación profesional es distinta de educación inicial, yo debo acreditar adicionalmente una capacitación mínima de 50 horas en temas relacionados a la atención y cuidado en la primera infancia. Con esos documentos ya cumplo el requisito y también paso a la siguiente etapa, que sería la evaluación de mi expediente. ¿Va a haber alguna prioridad entre el que cumple, el que tiene el título o la formación inicial y el que no lo tiene? No, al momento de la evaluación, todos son evaluados en igualdad de condiciones. Todos entran en el nivel inicial, las dos formas de acreditar los requisitos entran en un solo cuadro de méritos. ¿Qué va a determinar quién va primero, quién va después? El resultado que obtengan en la evaluación de su expediente. En el nivel secundaria, ¿cuál es el requisito? La norma nos dice haber culminado como mínimo el 6º ciclo de estudios pedagógicos o el 6º ciclo de estudios universitarios en educación. Es decir, aquí es abierto. Tengo el 6º ciclo en educación inicial o he concluido el 6º ciclo en educación primaria. ¿Puedo presentarme a una plaza en nivel secundaria? Sí, lo puedo hacer. Basta ese documento, no debo acreditar o adjuntar algún documento adicional para cumplir el requisito mínimo. ¿Qué pasa si estoy cursando el 6º ciclo? La constancia dice, la universidad tal da constancia a tal persona, quien está cursando el 6º ciclo en educación. ¿Cumplirá el requisito mínimo, el requisito específico? No va a cumplir. ¿Por qué? Porque la norma dice que tiene que haber concluido el 6º ciclo. Entonces la constancia tiene que decir que ha culminado el 6º ciclo en educación. Hay que tener en cuenta que el comité va a evaluar y va a verificar documentos de acuerdo a lo que ustedes presenten. Si eso no concuerda contra lo que dice la norma, el comité simplemente va a hacer la observación o no va a calificar el documento. En educación básica especial, ¿qué nos dice? Haber culminado como mínimo el 6º ciclo en educación o el 6º ciclo de estudios universitarios en educación. Es decir, lo mismo que en secundaria. Es abierto a cualquier especialidad, a cualquier nivel o modalidad. Pero adicionalmente nos dice que también pueden presentarse quienes hayan concluido el 6º ciclo en la carrera universitaria de psicología o tecnología médica con mención en terapia ocupacional. Es decir, en la modalidad de educación básica especial, abren las carreras pedagógicas, las amplían a carreras universitarias, pero en dos especialidades, ¿no? Psicología o tecnología médica con mención en terapia ocupacional. ¿Y por qué abren a estas carreras universitarias? Porque casualmente educación básica especial tiene otra forma de atención. Ahí hay estudiantes inclusivos, con problemas de aprendizaje y requieren un tratamiento más especializado, ¿no? Inclusive el perfil o la función del auxiliar de educación en esta modalidad es, digamos, distinta a lo que se hace en educación inicial o educación secundaria. Entonces, estos son los requisitos específicos respecto a los estudios que hay que tener presente en el concurso público. Y
tengo que cumplirlos necesariamente, porque si no cumplo estos requisitos, el comité simplemente no va a evaluar mi expediente. Pasamos al siguiente bloque 3, donde nos dice, pues, ya cumplí el requisito, ¿qué paso le corresponde al comité? Evaluar el expediente. ¿Qué criterios se evalúan? Y luego de evaluar el expediente, las bonificaciones. ¿Hay bonificaciones? ¿No hay bonificaciones? ¿Y cuál es el puntaje final que debo publicar en este concurso público? Hay dos criterios de evaluación que tiene que ver el primer criterio con la formación académica, que como puntaje máximo tiene 35 puntos. La formación académica se subdivide en dos aspectos, ¿no? Estudios superiores y capacitaciones. Todo lo que se evalúe como parte del expediente tiene que ir debidamente documentado. Entonces, el comité le va a asignar el puntaje en tanto el postulante adjunte el documento. Por ejemplo, en el criterio de formación académica me dicen estudios superiores, ¿qué cosa me van a evaluar? ¿No? Todo lo referido a los estudios que yo haya obtenido, pero que esté detallado en el instrumento de evaluación. Por ejemplo, título pedagógico, tengo un título universitario, un título técnico, ¿qué puntaje me va a merecer? Si solamente me presento con la constancia de haber concluido el 6º ciclo en educación, me corresponderá un puntaje en la evaluación de mi expediente, sí le va a corresponder un puntaje. Con ese 6º ciclo de estudios, cuando vayan a otorgarme el puntaje en el aspecto de estudios superiores, me estarán asignando 10 puntos. Pero si yo acredito el título pedagógico, ¿no? Porque hay un gran porcentaje de auxiliares que tienen el título pedagógico. Entonces, con el título pedagógico, ¿qué puntaje me van a asignar? Le van a asignar 20 puntos, ¿no? Es lo que dice la tablita que está aprobada en el Decreto Supremo. Entonces, 20 puntos en estudios superiores. Si ya acredité el título, ¿me darán puntaje por haber acreditado el 6º ciclo? Ya no, porque me están otorgando por el máximo grado que tengo en mi carrera universitaria. Entonces, allí tendré mis 20 puntos. Si tengo un título profesional técnico en computación informática, ¿me corresponde puntaje? Sí, le corresponde también puntaje adicional. Allí hay 5 puntos y sumará el título pedagógico más el título técnico, llegaré a 25 puntos. Si acredito mi título pedagógico y mi título universitario en psicología, ¿cuál es el puntaje que me corresponde? Por el título pedagógico me corresponde 20 y por el título universitario en psicología me corresponde 10 puntos. Debería ser 30, pero la norma dice que en este aspecto el puntaje máximo es 25. Entonces, el sistema lo que va a hacer es me va a calcular 25 puntos, que es lo máximo que me pueden otorgar en el aspecto de estudios superiores. En lo que corresponde a capacitaciones, como máximo la norma establece 10 puntos, es decir, 2 puntos por cada certificado, y ese certificado tiene que ser mínimo de 50 horas, tienen que haberse realizado en los últimos 5 años, esos últimos 5 años se cuentan desde agosto del 2016 hasta agosto del 2021, y tienen que haber sido otorgados por las direcciones regionales de educación, la UGEL, el Ministerio de Educación o las universidades. Y esas capacitaciones tienen que estar referidas a las funciones que desarrolla el auxiliar de educación. ¿Qué pasa si hay un auxiliar de educación que presenta 5 certificados de 60 horas? Le van a otorgar y cumple con todas las condiciones que estableció la norma. ¿Cuántos puntos le corresponde? Si está acreditando 5 certificados de 60 horas, le va a corresponder sus 10 puntos. Pero ¿qué pasa si hay un postulante que presenta un solo certificado, pero ese certificado tiene 300 horas? ¿Le corresponderán los 10 puntos? ¿O cuántos puntos le va a corresponder? La norma dice que es por certificado, es decir, yo acredito con un certificado 300 horas, por ello
solamente me corresponden mis 2 puntos, porque estoy acreditando un certificado. Si presento un certificado de 40 horas, me asignarán puntaje. La norma dice mínimo 50 horas. Entonces, en ese caso, no le van a otorgar puntaje. Tenemos aquí entonces la formación académica que se subdivide en 2 aspectos, estudios superiores y capacitaciones. Luego tenemos el otro criterio que es experiencia laboral, que tiene un puntaje máximo de 60 puntos. Y se subdivide en 4 aspectos. Supongamos que yo me presento a este concurso público con 10 años de experiencia, ¿no? De los cuales 5 años son como docente y 5 años como auxiliar de educación. Entonces, ¿cómo me van a calificar esos 10 años? En la experiencia general, la norma dice, en la experiencia general se califica a cualquier cargo en el sector de educación, ya sea en escuelas públicas o privadas. Cualquier cargo en el sector de educación, en escuelas públicas o privadas. Entonces, si yo me presento con 5 años de docente y 5 años de auxiliar, me van a calificar por esos 2 cargos, por esos 10 años. ¿Cómo voy a acreditar esa experiencia laboral? Tengo que acreditar con la resolución de mi contrato y las boletas de pago que me han generado por ese vínculo laboral. Esas boletas de pago tienen que ser mensuales y si son anuales tienen que estar desagregadas por meses. De tal manera que el comité va a poder hacer la valoración correspondiente y otorgar el puntaje. Entonces, si yo acredito con resoluciones y boletas o constancias de pago estos 10 años en los 2 cargos, en la experiencia general me darán mis 10 puntos. En la experiencia general es 1 punto por cada año, como máximo 10 puntos. Bien, entonces ya me otorgaron el puntaje en lo que corresponde a la experiencia general. Nos vamos al siguiente aspecto, experiencia en el cargo de auxiliar de educación. ¿Ya? La experiencia en el cargo de auxiliar de educación es exclusivamente en el sector público, es decir, ya no entre privado, solamente es en el sector público, donde la UGEL haya generado el vínculo laboral a través de un acto resolutivo y el pago por ese trabajo se haya hecho a través del sistema único de remuneraciones que se maneja en el sector de educación. Entonces, la experiencia en el cargo. ¿Qué es lo que me van a calificar acá en este aspecto? Los 5 años. Si en la experiencia general tuve 10 años, 5 como auxiliar, 5 como docente, a la experiencia en el cargo solamente van a pasar los 5 años como auxiliar en el sector público. ¿Qué me dice la norma en cómo se califica la experiencia en el cargo de auxiliar de educación? La norma nos dice que se otorga medio punto por cada mes, como máximo 40 meses que equivalen a 20 puntos, ¿ya? 20 puntos, no son 25, sino 20 puntos. Entonces, yo estoy acreditando 5 años que equivalen a 50 meses. Ya tengo mis 20 puntos en este aspecto. Bien, pasamos al siguiente aspecto. Me dice, experiencia en el cargo, modalidad y nivel. Es decir, de los 5 años que yo estoy acreditando como auxiliar de educación, tengo 2 años en inicial y 3 años en secundaria. Y me estoy presentando al nivel secundaria. Entonces, como me estoy presentando al nivel secundaria, me van a calificar esos 3 años que yo estoy acreditando. Aquí en este aspecto, me van a calificar los 3 años. ¿Qué dice la norma? La norma dice que le corresponde 1 punto por cada mes y como máximo 30 meses que equivalen a 30 puntos. Entonces, como yo estoy acreditando los 3 años en el nivel secundaria, postulo el nivel secundaria, me corresponde mis 30 puntos. Es decir, en la experiencia laboral he tenido 10 puntos en experiencia general, 20 puntos en experiencia en el cargo y 30 puntos en experiencia en el cargo de acuerdo al nivel o modalidad a la que postulo. 60 puntos.
¿Qué más me evalúan? ¿Qué aspectos más me evalúan en la experiencia laboral? Tenemos el aspecto de méritos. Méritos está referido a una labor excepcional que ha desarrollado el auxiliar de educación en actividades que trascienden, que van más allá de la función. Y esto ha traído como consecuencia un reconocimiento, una felicitación por parte de la Dirección Regional de Educación, del Ministerio de Educación o la UGEL. ¿Qué va a pasar si esa resolución de felicitación es emitida por la institución educativa? Para este concurso público no se ha tomado en consideración a la institución educativa. Y si presenta una resolución de felicitación de una municipalidad, tampoco va a tener validez para este concurso público porque la municipalidad no es empleador del auxiliar de educación. Entonces, tiene que ser por una labor excepcional que sobrepase la función propia del auxiliar de educación y lo reconoce o lo otorga el Ministerio de Educación, la DRE o la UGEL. Es 1 punto, 2,5 puntos por cada reconocimiento, como máximo hasta 2 reconocimientos que equivalen a 5 puntos. Entonces, hasta aquí concluimos con la evaluación del expediente en los 2 criterios, ¿no? Que es formación académica, la experiencia laboral. En formación académica, como máximo debo tener mis 35 puntos más la experiencia laboral, que equivalen a 65 puntos. Es decir, en la evaluación de mi expediente, en los 2 criterios, yo no debo pasar de los 100 puntos. ¿Ya? Entonces, la evaluación es sobre 100 puntos. Veamos aquí las bonificaciones. Las bonificaciones son adicionales al puntaje total que obtenga como resultado de la evaluación de mi expediente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me presenté a este concurso y he obtenido el máximo puntaje en la evaluación de mi expediente? 100 puntos. Pero además de esos 100 puntos, yo acredito discapacidad y también he realizado el servicio militar obligatorio. ¿Cómo me van a incrementar esa bonificación? ¿Va a superar los 100 puntos? La norma dice que efectivamente cuando se trata de bonificaciones puede superar los 100 puntos. Entonces, si yo tuve en la evaluación de mi expediente 100 puntos y además tengo estas 2 bonificaciones, me incrementarán. Es decir, tendré 15 puntos más por discapacidad y 10 puntos más por haber realizado el servicio militar obligatorio. Y finalmente, el puntaje total más las bonificaciones me arrojará el puntaje final, es decir, tendré 125 puntos. Y si por allí acredito algún reconocimiento como deportista de alto nivel, igual me otorgarán el porcentaje que corresponda al incremento de mi puntaje, ¿no? Entonces, todo esto es sumatorio. Ese resultado final, tanto de la suma del puntaje total más las bonificaciones, voy a tener un resultado final. Y ese resultado final, para considerarme apto para la adjudicación, tiene que haber llegado como mínimo a 60 puntos. ¿Qué pasa si no llego a los 60 puntos? El comité lo va a declarar no apto e inmediatamente lo concluye su participación y a la siguiente etapa, que ya es la adjudicación propiamente, solamente van a pasar los que hayan obtenido el puntaje mínimo de 60 puntos. Y aquí lo podemos detallar, ¿no? Entonces, el puntaje total es la suma de los criterios de formación académica más experiencia laboral, que está sobre 100 puntos. Bonificaciones. Esas bonificaciones hacen que se incremente ese puntaje total y finalmente yo tenga un resultado final, que es la sumatoria del puntaje total más las bonificaciones. Ese va a ser mi resultado. Y sobre ese resultado final
yo debo haber llegado como mínimo a los 60 puntos. Si no llego a los 60 puntos, simplemente concluye mi participación y el comité continúa con los que han superado a la siguiente etapa, que es la elaboración del cuadro de mérito y la adjudicación, que es el bloque 4, ¿no? El bloque 4 está referido a la publicación de resultados, adjudicación y emisión de resoluciones. Para la publicación del cuadro de méritos, ¿qué debo tener en consideración? Que tengo que elaborar un cuadro de méritos por nivel modalidad. Es decir, va a haber un cuadro de méritos para los postulantes del nivel inicial, otro cuadro de méritos para el nivel secundaria y otro cuadro de méritos para la modalidad de educación básica especial. ¿Qué va a pasar en aquellos casos donde hayan empates, ¿no? Empates en más de un postulante que tengan el mismo puntaje final. ¿Cómo se va a hacer el desempate para saber quién va a tener la prioridad para elegir la plaza? Entonces la norma también ha establecido 4 criterios, ¿no? El que tenga mayor puntaje en estudios superiores podrá ser ubicado en primer orden. Y si aún ahí hay empates, pasamos al siguiente orden, que es mayor puntaje en experiencia laboral. Si todavía hay empate, mayor puntaje en el aspecto de capacitaciones. Si aún persiste el empate, mayor puntaje en méritos. Y si luego de estos 4 criterios todavía hay empate, la norma ha establecido un último criterio, ¿no? Quien acredite la antigüedad de su formación profesional, ¿no? No sé, pues mi título es del año 2000 y del otro postulante es del año 2005, entonces va a tener la prioridad el que haya acreditado el título pedagógico del año 2000. Una vez realizado ese desempate, se procede con la publicación preliminar del cuadro de méritos. Esa publicación preliminar del cuadro de méritos tiene que estar detallado, ¿no? ¿Cuáles son los 2 criterios? Formación académica. ¿Qué puntaje ha tenido en estudios superiores? ¿Qué puntaje ha tenido en capacitación dentro de la formación académica? El puntaje por experiencia laboral, ¿no? Se subdividen en 4, experiencia general, experiencia en el cargo, experiencia en la modalidad y mérito. ¿Qué puntaje han tenido? Y adicional a ello, las bonificaciones. De tal manera que los postulantes van a tener acceso a esa información al detalle y se podrán informar si han sido correctamente calificados o existe alguna mala calificación y esa disconformidad abrirá el espacio para que puedan presentar los reclamos los postulantes. Los reclamos es al puntaje que me han asignado. Yo no puedo reclamar sobre el puntaje de otros postulantes, sino es sobre el puntaje que me han asignado. Una vez que presente esos reclamos, el comité tiene que absolverlos en la forma que hayan previsto, a través de una carta, de un oficio, de repente me convocan de manera presencial o me habilitan una sala y me explican, absuelve mi reclamo y eso queda registrado en acta, pero tiene que haber una conformidad del postulante de que ese reclamo ha sido atendido. Una vez que se han absuelto los reclamos, ya viene la publicación final del cuadro de méritos, ¿no? Esa publicación final del cuadro de méritos nos abre la siguiente etapa, que es la adjudicación de plazas. La adjudicación de plazas se realiza en acto público, ya sea presencial o no presencial. Recordemos que estamos en un contexto de emergencia sanitaria, entonces cada UGEL tiene que haber generado las condiciones para que la adjudicación se realice de manera presencial o no presencial. Esa forma de adjudicación tiene que ser comunicada con la debida anticipación a todos los postulantes. La adjudicación se realiza de acuerdo al orden de mérito, ¿ya? Como ya les señalaba, hay un cuadro de méritos para inicial, para secundaria y otro para educación básica especial. Solo se realiza la adjudicación en plazas publicadas por el Ministerio de Educación. La segunda semana del mes de septiembre, el Ministerio de Educación hace la publicación final de las plazas y sobre esas plazas es que se desarrolla todo este concurso público.
el postulante que no esté presente, no acredite a un representante o no elija una plaza, pierde la opción de ser adjudicado, ¿no? Por eso es importante que tenga claro las fechas en las cuales van a ser adjudicados, cómo deben participar en esta adjudicación. Si es de manera no presencial, tienen que estar los medios virtuales habilitados para que la participación del postulante se realice sin mayores contratiempos. En caso el postulante desea adjudicarse una plaza en una institución educativa por convenio, tiene que adjuntar el documento de la propuesta y eso lo realiza al momento de la inscripción. Por ejemplo, en una UGEL se publican 5 plazas vacantes, ¿no? De esas 5 plazas vacantes, 4 corresponden a instituciones educativas públicas y una a una institución educativa por convenio. Voy al cuadro de méritos y veo que hay 20 postulantes aptos, ¿no? Entonces, siguiendo el cuadro de méritos, voy a adjudicar del primero al cuarto, porque son plazas de instituciones educativas públicas. El quinto, cuando lo llame, el comité no va a tener la propuesta de la institución educativa por convenio. ¿Se va a adjudicar? No se va a poder adjudicar. ¿Qué pasa si se presenta el que esté en el 20º puesto, que está apto, ¿no?, en el cuadro de méritos y tiene la propuesta? ¿Le adjudico al quinto o al que está en el 20º puesto? Le tengo que adjudicar al que está en el 20º puesto porque estamos hablando de una institución educativa por convenio y el requisito adicional ahí es que tenga la propuesta. El del quinto puesto no tiene la propuesta, por más que tenga un alto puntaje, no va a poder adjudicarse. El del 20º puesto ha superado el puntaje mínimo y tiene la propuesta y por tanto le corresponde la adjudicación. Eso para tenerlo presente, luego no vaya a haber algún tipo de reclamo que digan pues no se ha respetado el cuadro de méritos, pero a quien están adjudicando es alguien que pertenece a una institución educativa por convenio. Las resoluciones se emiten también a través de un medio, de un aplicativo informático que nosotros hemos implementado y lo trabajan cada UGEL, cada DRED va, digamos, a registrar todo este proceso desde la inscripción hasta la emisión del acto resolutivo. La vigencia del nombramiento, para tener presente, es a partir del 1 de marzo del año 2022. Si bien es cierto, se va a desarrollar todo este proceso este año, pero la efectividad de ese nombramiento es a partir de marzo del 2022. Una vez concluido el concurso público, el comité elabora su informe de cómo se ha desarrollado todo este proceso, cuántos se presentaron, cuántos se adjudicaron, y toda esa información lo presentan al director de la UGEL y el director de la UGEL lo que hace es lo eleva a la Dirección Regional de Educación. ¿Para qué lo van a elevar a la Dirección Regional de Educación? En esta instancia va a haber un comité de revisión. Ese comité de revisión va a verificar 3 aspectos importantes, ¿no? Que los postulantes que se han nombrado, que ya están nombrados, los auxiliares de educación que ya están nombrados, al momento de presentar sus documentos hayan acreditado los requisitos mínimos que les estaba hablando, los estudios, es decir, haber concluido el 6º ciclo en educación. ¿Qué pasaría si en uno de esos, en la revisión, se encuentra que un postulante se presentó al concurso con solamente el certificado de haber concluido el 5º ciclo en educación? ¿Qué va a hacer el comité de revisión? El comité de revisión va a elaborar un informe y va a concluir en 2 cosas. Lo primero, que el postulante no acreditó el requisito mínimo y por tanto, al no acreditar el requisito mínimo, no le correspondía ser nombrado. Y se debe declarar nulo ese nombramiento porque no reúne los requisitos mínimos al momento de la postulación. Y la otra conclusión es que
se inicia un proceso disciplinario a los integrantes del comité de nombramiento a nivel de la UGEL por no haber verificado bien los requisitos en el momento que corresponde. Es decir, el hecho de no haber acreditado los requisitos mínimos va a dar como resultado se declare nulo el nombramiento y también se establezcan responsabilidades a nivel del comité. Otro aspecto que va a verificar este comité de revisión, que todos los documentos presentados por los postulantes para este concurso sean veraces, es decir, presenté certificados de capacitación, presenté otros grados de estudios, título técnico, título pedagógico. Entonces, lo que va a hacer el comité de revisión es contrastar que efectivamente esos documentos sean veraces. Y para ello ellos pueden cursar oficios a las universidades, a los institutos que han emitido estos documentos o a la misma DRE o UGEL. En caso, por ejemplo, se detecte que hay un documento que es falso, es decir, hice la consulta a la universidad para ver si este certificado de estudios, esta persona ha estudiado en esta universidad o no, y la universidad le ha dicho no, en nuestro registro no existe esta persona. Entonces, ¿qué va a suceder? Que van a declarar nulo ese nombramiento y a través de la Procuraduría Pública van a iniciar un proceso penal ante el Ministerio Público porque estamos hablando de falsificación de documentos. ¿Tiene alguna responsabilidad el comité en este aspecto? El comité no tiene ninguna responsabilidad porque recordemos que el comité va a evaluar lo que tiene a la vista, no tiene esa capacidad o esa competencia de determinar qué documentos es veraz y cuál podría ser adulterado. Entonces ahí es una responsabilidad propiamente del postulante, por eso firman la declaración jurada dando fe que todos los documentos que presentan son, digamos, veraces. El otro aspecto, el último, que el puntaje asignado por el comité sea el señalado en la norma técnica. Recordemos que hay un puntaje mínimo para declararse apto. Supongamos que hay un auxiliar de educación que se ha nombrado, pero que en la verificación del puntaje no llegaba a los 60 puntos, ¿no? Llegaba a los 55 puntos y el comité se equivocó y le dio 60 puntos y lo nombró. Entonces, ¿qué va a suceder allí? El comité de revisión también va a hacer un informe y va a recomendar dos cosas. Que se deje sin efecto el nombramiento o se declare nulo el nombramiento porque el postulante en la evaluación de su expediente no llegó a los 60 puntos. Ese es uno. La otra recomendación es que se inicie el proceso disciplinario contra los integrantes del comité porque calificaron de manera equivocada este expediente y favorecieron a alguien para que se pueda nombrar. Entonces, esa es la función que va a realizar el comité de revisión luego de concluir este proceso a nivel de la UGEL, con la finalidad de darle transparencia a este proceso y garantizar que efectivamente quienes se nombren hayan participado en un concurso en igualdad de condiciones y también de manera transparente. Bien, hasta esta parte ha concluido mi participación. Muchas gracias, más bien les doy pase a nuestro amigo Eduardo. Gracias. Doctor Eloy, ha sido importante conocer esta información sobre los requisitos generales, los requisitos específicos. Damos inicio entonces al bloque de preguntas y respuestas. Doctor Eloy, le voy a pedir que sea puntual porque hemos recibido cientos de preguntas y queremos tratar de responder la mayor cantidad de estas. Hay un equipo que las ha organizado y hay una pregunta recurrente. Se la voy a plantear porque han sido varios los participantes que lo han planteado, ¿no? ¿Cuándo y dónde se presentan los expedientes? Parece que necesitamos precisar esta información. Ya, muy bien. El cronograma señala que entre la tercera y la cuarta semana, en estas 2 semanas, los postulantes presentan sus documentos. ¿A dónde lo van a presentar? Lógicamente a donde yo decida postular.
si es a una determinada UGEL, no sé, en Lima, la UGEL 1, la UGEL 2, la UGEL 3, o de repente en Loreto, la UGEL Loreto Nauta, o la UGEL Yurimaguas. Pero ¿quién va a determinar o quién va a decidir a dónde postula? La misma persona. Y para ello tengo que tener información del cronograma y la información de las plazas vacantes. Eso me va a ayudar a tomar una correcta decisión. En el cronograma regional está establecido en días, por eso nuevamente les recalco. Desde el Ministerio de Educación nosotros hemos dicho que entre la tercera y la cuarta semana se realiza la inscripción, pero no va a ser que una región ha dicho el lunes de la tercera semana hasta jueves de la cuarta semana se realizan las inscripciones en la UGEL de este ámbito territorial. Pero hay otra región que dice, no, aquí es desde el lunes de la tercera semana y cierra el viernes de la cuarta semana. Entonces, hay que estar informados de esos cronogramas regionales para luego no, de repente, perder esa posibilidad de participar en este concurso. Por supuesto, y recordando lo que usted ha mencionado, que se puede postular a una plaza, y si lo hacen en más de un lugar, el sistema reconocerá al primero como al que se le iniciará el proceso, ¿no? Continuamos, y Roxana Quispe nos pregunta, gracias Roxana por acompañarnos, quisiera saber si hay un puntaje mínimo para poder acceder a una plaza. Bien, claro, el puntaje mínimo, como le señalaba, ¿no? La evaluación de los dos criterios nos va a arrojar un puntaje total, que es sobre un máximo de 100 puntos. Sobre ese puntaje total vienen las bonificaciones, que puede ser por discapacidad, por servicio militar obligatorio o por haber sido reconocido como deportista de alto nivel. La suma del puntaje total más la bonificación me va a dar el puntaje final. Entonces, para considerarme apto para la adjudicación en este concurso público, yo debo haber llegado como mínimo a 60 puntos en el puntaje final. Si yo no llego a esos 60 puntos, simplemente el comité concluye mi participación y pasa a la siguiente etapa de adjudicación, pero solamente con aquellos que hayan obtenido como mínimo los 60 puntos. Es importante decirlo, y una fecha importante también, doctor Eloy, usted lo mencionaba, es el 9 de septiembre, porque es el día en que se van a publicar las plazas y debemos estar atentos a la página del Ministerio de Educación, a las redes sociales de las UGELes, de la DRE, de la CIGED en general, para estar al tanto de cuáles son estas plazas a las que podemos postular como auxiliar de educación. Tenemos otra pregunta, doctor Roger Conza nos pregunta, los que trabajamos como apoyo educativo, ¿el certificado tendrá validez? Porque cumplimos el rol de auxiliares en los colegios de jornada escolar completa. Bien, muchas gracias. Una muy buena pregunta, ¿no? Cuando hablábamos del criterio de evaluación referido a la experiencia laboral, dividíamos en 4 aspectos, ¿no? La experiencia general, la experiencia en el cargo y la experiencia en la modalidad a la que postulo. Entonces, en la experiencia general, nuevamente reitero, se consideran todos los cargos del sector educación, ya sea en escuelas públicas o privadas. Entonces, si yo tengo un contrato CAS como apoyo educativo en una institución educativa pública, entiendo que va por los de jornada escolar completa, ¿me van a calificar? Sí me van a calificar, pero en la experiencia general. Porque en la experiencia en el cargo de auxiliar de educación, ya el cargo que yo ostento en el régimen CAS es de apoyo educativo, no es de auxiliar, más allá de que cumplan la misma función del auxiliar de educación. Pero la denominación del cargo no es de auxiliar de educación, sino es de apoyo educativo. Entonces, cuando calificamos la experiencia ya en el cargo, la norma establece con claridad que solamente es para el cargo de auxiliar de educación que haya sido contratado en una institución educativa pública, ya no entra a lo privado, pero tiene que haberse emitido con resoluciones de contrato y sus boletas de pago. El apoyo educativo ya no entra a la experiencia laboral en el cargo, simplemente se califica en la experiencia general. Continuamos entonces dando respuestas a las interrogantes. Rocío Mendoza nos pregunta, ¿mis constancias de CEPRO tienen puntaje?
Ya, entiendo que las constancias de CEPRO están referidas al tema de capacitación, ¿ya? Entonces, las capacitaciones tienen que estar orientadas a la función del auxiliar de educación. Por ejemplo, si yo presento una capacitación o una constancia de un CEPRO de haber estudiado, no sé, el módulo básico en cosmetología, ¿eso guarda relación con la función del auxiliar de educación? No guarda relación, porque nosotros cuando vemos cuáles son las funciones del auxiliar de educación, pues no tiene nada que ver con la cosmetología. Entonces, en el tema de capacitación hay que tener presente digamos, la temática de esta capacitación tiene que guardar relación y coherencia con las funciones propias del auxiliar de educación. Si no reúne esas condiciones, lógicamente, así esté firmado por la UGEL, por la DRE, el comité no le va a asignar el puntaje correspondiente. Gracias a la pregunta que nos plantea Rocío Mendoza, seguimos con la siguiente pregunta. En los colegios particulares no hay resolución, solo boleta de pago. Precisamos, ¿esto es válido? Bien, en las instituciones educativas privadas, lo que tienen que hacer es las boletas de pago y la constancia, ¿no? La constancia que diga que efectivamente tal persona ha trabajado tales años de tales meses a tales meses y eso lo acredito con las constancias de pago. Entonces, para el caso de las escuelas privadas, sí se permite la constancia, pero tiene que existir el documento que acredite que efectivamente ha sido remunerado, ¿no? No basta la constancia que diga que trabajó de tal fecha o tales años, sino adjunta las boletas o la constancia de pago. ¿Ya? Ambas tienen que ir acompañadas. Muchísimas gracias por esta importante respuesta. Rocío Ordiano nos pregunta, ¿tiene que estar autentificado los documentos, digamos, notariado? Ya, tienen que estar fedateados en tanto se presente los documentos de manera presencial, pero si los documentos van a ser presentados de manera virtual, son copias simples que van a estar sujetas a una verificación en lo posterior como parte de la fiscalización posterior que va a realizar cada UGEL. ¿Ya? Y tienen que estar debidamente foliados para que los postulantes sepan cuántos folios han presentado este concurso, porque ya han habido experiencias que algunos folios se pierden en el camino. Entonces, para tener, digamos, la seguridad o la certeza de que el número de documentos o folios que he presentado deben estar debidamente numerados. Continuamos dando respuesta a estas interrogantes. La siguiente pregunta es de Ricardo Mora. ¿La adjudicación de plazas no es por orden de mérito o se postula directamente a la plaza? Eso no dice la norma. Ya, también una muy buena pregunta. Yo me presento al concurso, no elijo la plaza. La plaza la voy a elegir de acuerdo al orden que obtenga al momento de elaborar el cuadro de méritos. Entonces, lo que sí tengo que tener claro es a qué nivel me voy a presentar. ¿Cumplo el requisito para una plaza en el nivel inicial, para el nivel secundaria o la modalidad de educación básica especial? El postulante simplemente tiene que manifestar el nivel o modalidad a la cual se está presentando. La adjudicación sí es por cuadro de méritos. Y yo les decía hace un momento, hay que diferenciar una plaza en una institución educativa pública y una plaza en una institución educativa por convenio, ¿no? Entonces, si estoy en el cuadro de méritos y ya la única plaza que queda es la que está ubicada en una institución educativa por convenio y no tengo la propuesta, por más que esté ahí a la expectativa, en el siguiente orden para adjudicarme, no voy a poder acceder a esa plaza porque no tengo la propuesta. Alguien que esté ubicado debajo de mi orden, ¿podrá adjudicarse esa plaza si es que tiene la propuesta? Sí, sí puede adjudicarse, porque está dentro de la lista de los aptos y tiene la propuesta, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a exigir que estrictamente se cumpla el cuadro de méritos? En las plazas que son de escuelas públicas. En las de convenio, tengo que tener la propuesta adicionalmente. Perfecto, continuamos entonces. Tengo una pregunta que nos hace Maciel Arteaga. Es importante, doctor.
una persona que desea postular y está trabajando como auxiliar actualmente, contratado, puede postular? Bien, muy buena pregunta. Este es un concurso público y no es un requisito estar contratado para presentarse. Puede estar contratado o no puede tener vínculo laboral. Inclusive, puedo estar contratado como docente y tengo mis aspiraciones para presentarme a este concurso público de auxiliares. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Lo único que tengo que acreditar es que acredito el requisito mínimo de estudios y en la evaluación, lógicamente, debe haber un resultado respecto a mi puntaje y eso marcará la ubicación en el cuadro de méritos. Tenemos otras interrogantes. Katia Ortiz Pérez nos pregunta, ¿hasta cuándo se pueden presentar los documentos? Ya, los documentos se presentan hasta la fecha que se haya establecido en el cronograma regional. Nosotros le damos el parámetro general. La inscripción se realiza entre la tercera y la cuarta semana del mes de septiembre, pero en el cronograma regional hay que verificar en qué días de esas 2 semanas se van a recepcionar los expedientes. Por eso es importante, nuevamente recalco, que se informen de los cronogramas regionales para que ustedes puedan tener esa información y presenten los documentos en las fechas indicadas. Es importante precisar, doctor, nosotros como Minedu ente rector en la norma hemos planteado un rango, pero dentro de este rango son las propias regiones que van a precisar los días para cada etapa del proceso. Exactamente. Carola Pereira nos pregunta, en lo que respecta a experiencia laboral, ¿se tiene que tener la resolución de contrato y boletas de pago de todos los trabajos en general o solo los trabajos como auxiliar? Ya, también una muy buena pregunta. Cuando yo acredite la experiencia laboral, yo voy a tener un puntaje en la experiencia general, ¿no? Y en la experiencia general no solamente se califica el auxiliar de educación, sino se califican otros cargos en el sector de educación, ya sean públicos o privados. Entonces, si yo quiero que me califiquen la experiencia general también, entonces no solamente el cargo de auxiliar de educación, sino tengo otros cargos, yo tengo que acreditar con la resolución, en el caso de público, y las boletas de pago, y en el caso privado, las constancias que acrediten que he tenido vínculo por un determinado tiempo y las constancias o boletas de pago correspondientes. Entonces, sí es necesario para acreditar, para calificar la experiencia laboral, adjuntar las resoluciones y las boletas de pago correspondientes. Porque de esa acreditación o de esos documentos que presente, me van a calificar la experiencia general, la experiencia en el cargo y la experiencia en la modalidad a la cual postulo. Doctor Eloy Luis Alfaro Carguavilca nos pregunta, si tengo título y soy egresado en una segunda especialidad, ¿cuánto sería mi puntaje en estos aspectos? Ya, muy buena pregunta también. Recordemos que estamos en un concurso público para nombramiento de auxiliar de educación y de acuerdo a la definición, el auxiliar de educación es apoyo del docente. Entonces, nosotros en este concurso público como Ministerio de Educación no estamos calificando estudios de maestría, de doctorado o segunda especialidad, porque eso es exclusivamente para la función docente. Entonces, a la pregunta puntual, si acredita un título pedagógico y haber culminado una segunda especialidad, solamente le van a calificar el título pedagógico, que son 20 puntos. ¿Ya? No se están calificando ni los títulos de segunda especialidad ni haber egresado en la segunda especialidad. Muy bien, Carolina Malu nos hace la siguiente pregunta, puntual. ¿En dónde debo enviar mis documentos solicitados? Ya, los documentos para este concurso público, nuevamente, es a donde yo decida como postulante que me voy a presentar. ¿Cómo lo voy a presentar? ¿De manera presencial o de la forma virtual? Eso es en función a lo que la UGEL ha determinado. Si la UGEL a la cual yo voy a postular dice la presentación de documentos es de manera presencial, tiene que haber dicho en qué horarios, en qué fechas se van y dónde se van a presentar estos documentos. Y si es de manera virtual, tiene que haber generado las condiciones tecnológicas, es decir, usted va a presentar su documento en las fechas indicadas en el cronograma en esta dirección electrónica. Entonces yo
ingreso a esa dirección electrónica y anexo mi solicitud y todos los documentos que tienen que ver con los criterios de evaluación, los requisitos generales específicos y los anexos que se han explicado ya previamente. Dulce Flores nos pregunta, cuando es una resolución por la Dirección Regional de Educación, ¿es necesario presentar las boletas de pagos también? Sí, las boletas de pago es un documento que le otorgan a todos los trabajadores y da fe, digamos, de la labor que han realizado. Entonces, por más que la UGEL o la Dirección Regional de Educación tengan estos documentos, la norma establece que el postulante tiene que presentarlo. Entonces, por eso es que se ha aprobado la norma con la debida anticipación, se está haciendo la difusión en qué consiste este proceso y corresponde ya al postulante preparar toda esta documentación para que puedan ser evaluados en su momento de manera correcta. Doctor, antes de continuar con las preguntas, porque son cientos las que nos han planteado, invitar a los participantes que suman ya casi 2.000 conectados a esta hora de la tarde, que puedan registrar sus datos en el enlace que figura en el chat y además en la invitación de esta actividad para que podamos nosotros remitirles toda la información, porque van a quedar algunas preguntas que no van a poder ser resueltas, pero a través de los manuales, las guías y los documentos que vamos a compartir, muchas de estas quedarán resueltas. Así que los invito, por favor, a poder dejarnos su información para poder contactarlos y contar con toda la información para participar de este proceso. Rosana Ruiz nos hace la siguiente pregunta. ¿Nuestro expediente va a ser físico o virtual? Ya, en la forma que lo haya determinado la UGEL, ¿no? Si es de manera presencial, es físico, debidamente fedateado, foliado. Si es virtual, son copias simples, pero sí tiene que estar foliado. Janet Espíritu Muñoz nos pregunta, ¿se considera en el proceso el haber trabajado en una zona rural? No se considera, digamos, como parte. Recuerden que solamente en experiencias generales es haber acreditado labor en alguna función en el sector de educación como parte de la experiencia general y propiamente como auxiliar de educación en cualquier institución educativa pública o por convenio, sin interesar su ubicación. Si es en zona rural, tendrá el mismo puntaje respecto al que elaboró en zona urbana. No se ha hecho esa diferenciación por ubicación. Yuri Guerrero nos pregunta, ¿las capacitaciones tienen que ser dictadas solo por universidades? Ya. Las capacitaciones, digamos, deben ser visadas, firmadas por la Dirección Regional de Educación, la UGEL o el Ministerio de Educación, o también las universidades o institutos pedagógicos. Eso se ha ampliado en esta norma para que también los institutos pedagógicos puedan realizar capacitaciones, pero tienen que estar relacionadas a la función propiamente que desempeñe el auxiliar de educación en la institución educativa. Y con esa respuesta, doctor, damos también respuesta justamente a Flor Beatriz Morales que nos decía, Perú Educa entrega constancia por capacitación, ¿nos sirven para el proceso? Sí, porque Perú Educa pertenece al Ministerio de Educación, entonces ahí lo firma un funcionario del Ministerio de Educación. Sí Y tiene muchísimas validez. gracias, por cierto, al equipo que el día de hoy está dando soporte a esta transmisión, el equipo de Edite. Muchísimas gracias. Lourdes González nos pregunta, ¿se puede elegir la institución para el nombramiento? Ya, la institución lo van a elegir al momento de la adjudicación, no al momento de la inscripción. Yo me inscribo al proceso, a un determinado nivel, ya sea inicial, secundaria o educación básica especial. Eso me va a permitir la calificación de mi expediente y la calificación de ese expediente va a arrojar un puntaje final. Ese puntaje final me va a permitir ubicarme en algún orden en el cuadro de méritos. Cuando me llamen a mí, de acuerdo al cuadro de méritos, me van a decir, estas son las plazas vacantes, elija usted cuál de ellas se adjudica. En ese momento, yo decido a dónde adjudicarme, recién en ese momento, pero al momento de la inscripción es simplemente al nivel o modalidad, postulo al nivel o modalidad.
Perdón, Betsabel Coral nos pregunta, cuando el postulante es una persona con discapacidad, ¿tendría que tener carnet o también puede ser otra constancia que certifique esta discapacidad? Ya, para el tema de discapacidad, la norma establece que tiene que haber una resolución del CONADIS que acredite esta condición. Y si no hay esa resolución, hay otras entidades que pueden emitir los documentos, llámese el Ministerio de Salud, que emiten los documentos que dan fe de la discapacidad. O también el CONADIS pues le otorga un carnet, una vez que tienen la resolución de reconocimiento, le otorga un carnet y ese carnet también es válido para el otorgamiento de esta bonificación adicional. Recomiendo lo siguiente, que lean bien la textualidad de la norma de cómo tienen que acreditar estos documentos para que accedan a esa bonificación. Y para acceder a la norma, a las guías y a otra información, por favor inscríbanse en el enlace que hemos colocado en la invitación de esta actividad para poder remitirle todos estos instrumentos. María Sayaverde nos pregunta, ¿los contratos de docentes los van a valer en el proceso como experiencia laboral? Ya, los contratos docentes van a tener puntaje, pero en la experiencia general, que tiene un puntaje máximo de 10 puntos. En la experiencia en el cargo ya no entran los docentes, solamente entran los que acrediten experiencia en el cargo de auxiliar de educación en instituciones educativas públicas. No se considera lo privado ya en esta parte de la calificación. Una pregunta importante, doctor. María Burrillo nos hace la siguiente interrogante. ¿Desde qué año con anterioridad van a ser válidos los certificados? Los certificados de capacitación, si estamos referidos a los certificados de capacitación, es desde agosto del 2016 hasta agosto del 2021. Pero si estamos hablando de certificado de estudios que acredita el requisito específico mínimo, no tiene fecha de caducidad. Es decir, puedo presentar una constancia que me otorgó cierta universidad del año 95 que dice que he concluido el sexto ciclo, sí lo puedo presentar, pero eso va a formar parte de la fiscalización posterior que va a hacer la UGEL, porque el comité no tiene esa competencia de poder verificar si ese documento es veraz o no es veraz, pero va a formar parte de la fiscalización posterior para ver por qué desde el año 95, pues no, qué pasó con sus estudios, concluyó, no concluyó, qué problemas tuvo, y eso lo va a hacer la UGEL como parte de su función y como parte de la fiscalización posterior. José Luis Martínez Segarra nos plantea una pregunta interesante. En caso de empate, ¿qué va a pasar? Ya. En caso de empate, también ahí se ha señalado que hay un orden de prelación, ¿no? Si uno o más de un postulante empata, hay 4 órdenes de prelación, ¿no? Entonces, el primer orden, voy a retornar un ratito, es quien tenga el mayor puntaje en estudios superiores, en el aspecto de estudios superiores. El segundo criterio es mayor puntaje en experiencia laboral y tercer criterio, mayor puntaje en capacitaciones y el cuarto es mayor puntaje en méritos. Si a pesar de haber aplicado estos 4 órdenes de prelación todavía persiste el empate, entonces se toma en consideración la antigüedad del grado de estudios que acredita los postulantes, ¿no? Helen nos pregunta, si tengo ciclos superiores al sexto, ¿son un puntaje adicional? No, solamente son 10 puntos. ¿Cuándo me van a dar un puntaje mayor a los 10 puntos? A partir de la constancia de egresado. La constancia de egresado tiene un puntaje, si mal no recuerdo son 12 puntos. Luego tenemos el grado de bachiller que son 16 puntos y finalmente el grado académico o el título pedagógico que son 20 puntos. Es decir, si yo acredito octavo ciclo, noveno ciclo o décimo ciclo, el puntaje que me van a asignar en la evaluación de expediente son 10 puntos nada más. Lo mismo que estuviéramos en sexto ciclo. Así es. Carito Susana Zucapuca nos plantea la siguiente interrogante. ¿Vale como experiencia el trabajo de apoyo pedagógico en jornada escolar completa? Ya, justo alguien preguntó sobre ese punto y sí, nuevamente reitero que el apoyo educativo
se considera dentro de la experiencia general, pero cuando voy a calificar la experiencia en el cargo, ya no se toma en consideración, por más que la función sea la misma del auxiliar de educación, sino porque la denominación del cargo ya no es auxiliar de educación, sino es apoyo educativo, y el régimen por el cual ha sido contratado no es bajo la ley 3493, sino es el régimen CAS. Lisette Gutiérrez nos pregunta, ¿vale una segunda especialidad en educación inicial, pero tengo constancia de culminación? Ya, a ver, si es para acreditar el requisito, la segunda especialidad no equivale a 6 ciclos. La segunda especialidad es una, digamos, tiene 4 ciclos. Entonces la norma me dice con claridad, yo debo haber acreditado como mínimo haber concluido el 6º ciclo en educación. Entonces, si yo pretendo presentarme a este concurso con la constancia de haber concluido la segunda especialidad en educación inicial, no voy a poder. Pero, si tengo el título pedagógico en educación primaria y he hecho una segunda especialidad en educación inicial, ¿ya? Y tengo la constancia de que he egresado en la segunda especialidad de educación inicial, y eso quiero hacerlo valer como la capacitación de 50 horas en cuidado y atención a la primera infancia, sí me va a valer en ese caso, porque ya tengo el título pedagógico en primaria, y lo que me dice la norma es que como mínimo yo debo haber acreditado una capacitación en cuidado y atención a la primera infancia. Entonces, el hecho de haber concluido la segunda especialidad en educación inicial supera ese requisito, ese certificado mínimo. Entonces voy a cumplir el requisito y por tanto pasaré a la siguiente etapa de evaluación si es que me presento a educación inicial. Su micro, Edu, tú. Perdón, doctor. Decía que vamos a responder ya las últimas preguntas porque el tiempo se nos ha agotado. Jorge Sánchez nos plantea la siguiente interrogante que es importantísima resolverla. ¿Las plazas publicadas al 100% por el Ministerio de Educación son para nombramiento o aún dependen de que se publiquen por la UGEL? Las plazas que se publiquen el 9 de septiembre por parte del Ministerio de Educación ya son las plazas oficiales que van a formar parte de este concurso, porque han pasado por una validación por parte de la UGEL. Lo posterior, ninguna UGEL podrá hacer un recorte de esas plazas, salvo que hayan comunicado al Ministerio de Educación, de repente hay un mandato judicial sobre una determinada plaza y en ese caso se podrá excluir. En esos casos, pero por una situación de repente de excedencia o porque me equivoqué de la plaza, ya no se va a poder porque estaríamos afectando a las aspiraciones que tienen los postulantes en este concurso público. Por eso al principio de la actividad mencionábamos que estemos atentos a la fecha del 9 de septiembre, que es un día clave para el proceso, porque podemos conocer cuáles son las plazas que ya están validadas por las OGELs de todo el país y en adelante son las que serán cubiertas por nombramiento en este concurso público. Tenemos la última pregunta. Norit Besa Cabrera nos dice, en las instituciones educativas bilingües, ¿va a ser necesario contar con la constancia de lengua originaria? En estas instituciones educativas, la acreditación se requiere para los docentes. Para el caso de auxiliar de educación no es un requisito. Entonces, quienes se adjudiquen en una institución educativa bilingüe no va a requerir este requisito adicional. Bien, doctor, hemos concluido en realidad con las preguntas que hemos tratado de organizar, porque son cientos las preguntas. En este momento estamos transmitiendo en la página del Facebook de Perú Educa, pero también en la del Ministerio de Educación, y las preguntas son innumerables. Invito a los participantes que se han conectado a esta transmisión que puedan registrar sus datos para poder remitirles toda la información, no solamente la norma, sino inclusive el PPT de esta actividad, la presentación de esta actividad, quiero decir, y guías de la postulación. Los invitamos también a visitar la siguiente página web, si por favor el equipo de Elite que nos está ayudando, dando soporte a esta actividad, me ayuda con proyectar esta información que queremos compartir. Ahora, muy bien, en este momento estamos compartiendo este PPT con información importante de todo el proceso.
visiten la página web www.minedu.gov.pe/reforma magisterial /nombramiento medio auxiliar medio educación, para que ustedes puedan acceder a las plazas cuando sean publicadas este 9 de septiembre, pero además tenemos infografías que de manera didáctica nos explican los puntos neurálgicos de este proceso. También pueden acceder ahí al marco normativo y otra información importante, pero sobre todo este 9 de septiembre podrán visitar esta página web para que puedan acceder a las plazas que en adelante son las que serán cubiertas, como decía yo, por nombramiento en este concurso público. No sé si llegaron a publicar la página, el PPT, pero sí, muy bien, ya lo estoy viendo, muchísimas gracias. Esta es la página, la repito, www.minedu.gov.pe. Es importante que puedan ingresar, /reforma magisterial, /nombramiento auxiliares educación. Por favor, visítenla para que ustedes puedan el 9 de septiembre, además de conocer las plazas que se publicarán finalmente, descargar la guía. En ese momento la guía ya está publicada, ustedes pueden acceder y pueden tener el detalle de qué es lo que debe hacer un postulante en cada una de las etapas. Y estoy seguro que muchas de las preguntas que no hemos podido responder serán resueltas con esta guía. Por favor, además inscríbanse, descarguen la guía. Muchísimas gracias por las visitas que le dan a la página de la Reforma Magisterial del Ministerio de Educación, que siempre está actualizándose y tiene con menos clic más informaciones para ustedes sobre los procesos de la Ley de Reforma Magisterial. Doctor Eloy, para terminar esta transmisión. Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por vuestra participación en esta transmisión en vivo. Esperamos haber colmado las expectativas. Sabemos que hay muchas consultas porque seguramente hay algunos detalles que no se han podido explicar, pero los invitamos a que ingresen a la página de la Ley de Reforma Magisterial y puedan encontrar toda la información al detalle de cómo participar en este concurso. Desde ya les garantizamos que desde el Ministerio de Educación estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que este concurso sea participativo y transparente, que las direcciones regionales, las unidades de gestión educativa les brinden la información oportuna para que ustedes puedan tomar la mejor decisión y presentarse a este concurso público, que la evaluación sea justa y en igualdad de condiciones, que no haya ningún postulante que por irresponsabilidades o por no haber aplicado correctamente la norma sean perjudicados en esta aspiración de querer nombrarse. Sabemos que el nombramiento es un cambio de la condición que le da cierta estabilidad al trabajador, pero aún más lo compromete a seguir esforzándose en esta labor, en esta difícil labor que hemos elegido en el sector de educación. Muchos somos profesores, otros estamos estudiando la carrera, tenemos una carga familiar por detrás de nosotros, pero necesitamos este trabajo porque este trabajo nos da el sustento diario para tener a nuestra familia y también para seguir formándonos profesionalmente y preocuparnos por nuestra familia. Entonces, los invito a la participación en este concurso público. Tienen las líneas también del Ministerio de Educación para poder hacer llegar en algún momento algún reclamo, alguna denuncia, y nosotros estaremos en esa posibilidad de poder atenderlos de manera inmediata o quizás hacer las coordinaciones con las direcciones regionales y con la SUGEL para que este proceso marche de la mejor manera. Éxitos en todo y que les vaya bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a usted, doctor Eloy, por la información que ha compartido y al equipo de EDITE que le dio soporte a esta transmisión. Una vez más, las invito a que visiten www.minedu.gov.pe/reforma magisterial /nombramiento auxiliares de educación para que puedan acceder a las guías del procedimiento del concurso público. Además tenemos infografías y es importante decirlo, tenemos los anexos en versión editable para que lo descarguen
y ustedes puedan iniciar sus expedientes y armar sus expedientes. De igual manera, el 9 de septiembre en esta página estaremos publicando las plazas que están disponibles para el concurso público en todo el país. Más de 12.000 plazas, que es una oportunidad de permanencia en el cargo. Muchísimas gracias. Estamos convencidos que nos vamos a encontrar próximamente en alguna actividad presencial, pero para esto hay que lavarnos de manera recurrente las manos, hay que usar doble mascarilla, evitar los sitios concurridos y además tener en cuenta que la vacuna es importante. 2 dosis salvan la vida. Pongo el hombro por el Perú. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas.